arrojó un trabajo de la consultora Circuitos. Entiendo que, al menos los números que yo estoy leyendo, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para eso tenemos en línea a Pablo Romá, que es director de esa consultora Circuitos. Hola Pablo, Nico Yacoy, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Bien, muy bien. Bueno, acá viendo algunos números de tu último trabajo, es el último, ¿no? El del martes 30. Sí, es el último. Así es. Y es de la provincia de Buenos Aires. Sí, exacto. Nosotros venimos trabajando regularmente en la provincia de Buenos Aires, bueno, un poco por la importancia que tiene la provincia. Seguro. En términos del peso electoral y bueno, y también porque los principales candidatos de alguna manera tienen como mucho peso en la provincia, ¿no? De todas las cosas que han medido, Pablo, ¿cuál te parece la más importante como para empezar? Mira, el dato significativo respecto a otros análisis que hemos hecho es que Mauricio Macri, digamos, tiene la centralidad dentro del espacio de Cambiemos. Se ha discutido mucho el último tiempo acerca de si es posible un recambio, si puede ser María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, y un poco nosotros lo que vemos a partir de una pregunta que hacemos, nosotros en realidad tratamos de ver qué espacio político representa, no nos metemos tanto en intención de voto, sino bueno, en qué espacio se representan los bonaerenses, y en ese sentido arroja que alrededor del 30%, 28, sí. El gobierno, y el 31, 32 en este caso, no recuerdo bien 31, exactamente el número, Unidad Ciudadana. Y a los que se sientan representados por cada uno de los espacios, nosotros le sumamos una pregunta que es, bueno, ¿y a qué candidato, qué figura le gustaría que sea el candidato a presidente de cara a 2009? Y ahí nosotros vemos que Mauricio Macri en el espacio de Cambiemos tiene una centralidad muy importante. Esa pregunta, Pablo, la población. Pablo, es un poco una novedad respecto de los sondeos, ¿no? Preguntado así. Sí, digamos, nosotros no veníamos preguntando qué figura le gustaría que sea el candidato a presidente. Esta es un poco la pregunta nueva que la vamos a seguir haciendo para ver cómo evalúan las tendencias, pero nosotros venimos viendo que hay dos espacios mayoritarios que se reparten alrededor del 60% del electorado, que es Cambiemos y Unidad Ciudadana, y después está el peronismo no kirchnerista o peronismo federal, como gusten llamarlo, alrededor de 10 y 15 puntos, digamos, como representación de un espacio. Y después vemos que está el Frente de Izquierda, la izquierda con alrededor del 6%, y sí hay un dato relevante que alrededor del 15% hoy no se siente representado por ningún espacio. Eso se divide entre ninguno y que no lo sabe, digamos. A ver, ahí sí, primero para no perder un poco el hilo, ¿no? del principio de la conversación, hay una pregunta que se me generó a mí cuando leía los datos, ¿no? Y es, no sabemos si esto de elegir la provincia de Buenos Aires a Mauricio Macri como el candidato que mejor los representa, digo a los que eligen votar Cambiemos, porque así era, es una cosa que tiene que ver con que Macri es un poco el líder nato, natural, o tendrá que ver con no perder a Vidal en la provincia. Mira, ¿no? Porque podría haber esa especulación de dos pasos, si querés. Sí, dos cuestiones ante eso. Creo que la gestión de María Eugenia Vidal está un poco vinculada y relacionada a la gestión nacional. Digamos, ha crecido mucho la valoración negativa de María Eugenia Vidal, si bien tiene números que son buenos, para 2 años y medio de gestión, casi 3 años de gestión, siguen siendo buenos, pero ha caído mucho, digamos, de lo que ha sido diciembre del año pasado hasta acá. Me parece que el impacto de las crisis nacionales le ha llegado. Y en segundo lugar, yo creo que la gente entiende que Macri es quien representa este proyecto. Claro. Y si Macri tiene que dar un paso al costado, de alguna manera creo que, o analizo que, bueno, significaría como
un fracaso del proyecto, ¿no? De este proyecto Cambiemos, que bueno, que claramente lo encarna Macri, y Macri es una representación, una lectura un poco para ¿Esa es la lectura tuya o es la lectura que le atribuís al electorado? No, es una lectura mía respecto a este dato que aparece, digamos, ¿no? En un contexto de discusión donde quizás se plantean muy fuertemente alternativas de sustitución, sí. Uno ve que aquellos que se sientan representados por Cambiemos lo eligen mayoritariamente, sí. A Macri, ¿no? Ajá. Alrededor de también hay que entender... se sienten representados por 52%. Sí, ¿no? sí. También hay que entender que toda esa especulación está muy operada a esta altura del partido, porque Discúlpame. Que toda esa especulación está muy operada a esta altura del partido, porque solo especular que podría haber, convengamos que el candidato natural debería ser Macri, solo especular con que el espacio está pensando poner a otro es intentar debilitarlo. Así que sí, es una cosa que pasa, probablemente empujada por algún sector de la política. No niego que pase, pero a muchos le conviene que suceda, me parece. Yo creo que comparto un poco lo que vos decís, creo que es esa idea de la sustitución, del reemplazo, creo que bueno, que es una discusión que se discute por arriba, si querés, o lo que algunos llaman el círculo rojo, digamos, ¿no? Y hay una diferencia con lo que opina la población o lo que opinan los votantes de Cambiemos. Me parece que ahí hay una tensión que hay que tratar de analizar. Digo, yo lo analizo de esa manera, pueden entrar otros análisis, pero me parece que bueno, que esa tensión entre lo que se discute por arriba y lo que se piensa o se elige por abajo, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahí hay que analizar. Otra vez aparece el círculo rojo como una cosa más o menos divorciada de lo que pasa en el sustrato profundo de la sociedad. Sí, comparto. Bien, además es interesante pensar que ¿qué figuras de sustitución tendría Cambiemos en el caso de que corra Vidal por la Nación? Uno podría pensar que es más fácil que corra Larreta porque es mucho más simple reemplazarlo con un candidato. Digo, la ciudad está más cercana a votar a cualquiera que sea de PRO que la provincia. Sí, digamos, me parece que Cambiemos tiene menos referentes fuertes en la provincia que en otros lugares del país. Es una mejor forma de ponerlo, sí, tal cual. Entonces me parece que ahí hay una tensión y bueno, yo creo que hay pujas internas, disputas de poder, creo que digamos, lo del presupuesto y la relación y la negociación que ha entablado el gobierno nacional con otras provincias en detrimento de la provincia de Buenos Aires pone un poco sobre la mesa esa puja. Hoy, bueno, Macri y Vidal se reunieron, no se van a reunir, no tengo bien claro el momento, pero bueno, para un poco los medios dicen eso, mal algunas asperezas, me parece que bueno, que alguna tensión hay, pero creo que Macri sigue siendo el referente de ese espacio de una manera muy clara. Sí, es cierto esto de que se reunieron y qué sé yo, pero también es cierto que empieza a aparecer en el discurso público primero el enojo de Vidal por los fondos que pierde, ¿no? Y que en realidad dice el resto de los gobernadores me sacan pero mi gobierno no me defiende, y ahora la contestación a eso por parte del gobierno de figuras de Cambiemos como Gerardo Morales diciendo no hay que complicarle la vida a María Eugenia Vidal que está sentada sobre un polvorín. Me parece que eso un poco también está destinado como mensaje no solo a Vidal sino también al electorado bonaerense, bueno, cuyo parecer vos nos estás mostrando en esta encuesta. Sí, yo creo que bueno, que de alguna manera la provincia de Buenos Aires es un lugar con mucha relevancia política, para bien o para mal. Yo creo que en este contexto de crisis, bueno, el gobierno está haciendo esfuerzos muy claros para contener, digamos, expresiones de esa crisis social, sobre todo movilizaciones, o movilizaciones o manifestaciones de rechazo, y me parece que, bueno, que el gobierno, digamos, María Eugenia Vidal tiene una alianza con algunos sectores, creo que fundamentalmente con sectores de la Iglesia, para contener todo ese tipo de manifestaciones que puedan llegar a dar lugar a una crisis social que hoy está muy contenida. Digamos, hoy la crisis es económica fundamentalmente,
tiene algunos rasgos de crisis política, pero socialmente todavía no se ha desatado esa crisis. Sí, es cierto, es cierto. Hay ese operativo de contención, digamos, de alguna manera. Por eso entiendo que Morales dice, bueno, está sentada en un polvorín. Claro, porque, sí. Porque realmente, sí, bueno, sí. eso es así. Sí, sin contar con que esta semana se vino hablando mucho del presupuesto y empieza a quedarle claro a los bonaerenses que fuimos el pato de la boda de ese presupuesto. No solo por una cuestión numérica, también probablemente por una cuestión política. O sea, fue una obra maestra de los gobernadores, sobre todo peronistas. Lo que hicieron fue secar a María Eugenia Vidal y el gobierno la entregó. O eso parece. Después siempre podrá reasignar y qué sé yo. Pero digo, el electorado bonaerense empieza a reconocerse también maltratado por todos en la negociación por el presupuesto. A eso voy. Sí, yo creo que eso es así, digamos, creo que la provincia ha sido prenda de negociación entre el gobierno nacional y los gobernadores del resto de las provincias. Creo que a eso se debe un poco el enojo de María Eugenia Vidal. Claro. Eso tiene manifestaciones reales en la población de la provincia. Totalmente. Y nunca sabremos si el enojo es cierto o es esta cosa que a veces hacen los políticos para descomprimir, ¿no? Sé que mi base va a sufrir, entonces déjame gritar y termina siendo un acting. Pero bueno, eso ya corre por cuenta de ellos. Sí, eso puede que sea así. Ahora, bueno, obviamente la población evalúa la gestión, evalúa las imágenes, y en esto un poco lo que muestra nuestro trabajo es que ha venido, si bien ha venido creciendo paulatinamente la valoración negativa, lo que sí ha crecido en los últimos meses es la valoración muy mala, ¿no? Cuando uno pregunta qué imagen tiene, bueno, o cómo evalúa la gestión, el segmento muy malo ha crecido, digamos, ¿no? Ha habido un desplazamiento. Discúlpame porque creo que no te seguí. ¿En desmedro de qué cosa? ¿Del malo o del bueno muy bueno? Digo, ¿está volviéndose más intenso lo negativo o está ganando campo lo negativo? Sí, se está volviendo más intenso lo negativo y está ganando una porción de aquellos que consideraban regular. Ok. Sí, entonces viene empeorando, claro. Aquellos que consideran que la gestión es buena y la imagen es buena, ronda alrededor del 25%, y eso se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo. Claro. Parece que, bueno, que ese porcentaje de la población considera que Cambiemos realmente es una opción, tanto en términos de proyecto económico, proyecto político, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las imágenes? Porque habría que preguntarlo así, ¿no? Con la imagen de Cristina Kirchner y de Vidal comparadas en el distrito, porque uno podría pensar que de alguna manera compiten, ¿no? Sí. Directamente o de modo indirecto, pero están cruzadas. Ahí, mira, en la provincia la imagen de Cristina Fernández de Kirchner ha crecido bastante en el último tiempo, sobre todo en el conurbano. En el interior eso no es así, digamos. En el interior Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo un nivel de rechazo alto, alrededor del 55-60%, pero bueno, en el conurbano su figura ha crecido mucho y es la figura que más se ha revalorizado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí en la comparación uno puede ver que están bastante similares, digamos, ¿no? María Eugenia Vidal tiene alrededor del 38% de imagen positiva y la expresidenta también tiene alrededor del 38, creo que 38,8, y de negativa 47 y 49 respectivamente, primero Vidal y después Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Me parece que ahí no se nota una diferencia tan grande, sí, respecto a la imagen del presidente Macri, digamos, ¿no? La imagen del presidente Macri está alrededor del 28-29% de la imagen positiva y casi un 60% de imagen negativa. Con esto, digo, también la centralidad que tiene el presidente lo tiene como figura de su espacio, pero también como responsable de la situación. Sí, totalmente.
Pablo, para no meter todo en una misma bolsa, ¿no? Vos decís crece en el conurbano, ¿tenés medido en qué estrato de la sociedad o segmento de la sociedad es que crece Cristina Fernández de Kirchner? Porque uno podría pensar que le costaría mucho crecer en la clase media y que entonces es la clase más postergada, pero por otro lado hay una cierta paradoja porque el segmento más postergado de la población de alguna manera es el más, decíamos recién, contenido por el esfuerzo de gobierno, y la que fue entregada fue la clase media. Entonces no sé si entiendo eso. Mira, es difícil establecer precisamente en qué sectores, yo creo que es, digamos, uno puede ver más claramente qué sectores ha perdido adhesión el gobierno. Ajá. Yo creo que la reforma previsional de diciembre del año pasado para los jubilados fue un golpe muy duro. Yo creo que los jubilados han sido un sector muy importante de la base electoral de Cambiemos, y creo que también en la provincia de Buenos Aires el conflicto docente juega negativamente para los niveles de adhesión al gobierno. Todavía, o sea, que eso sería muy interesante medirlo casi que propiamente, porque me parece que se está viendo la hilacha de la politización de ese conflicto también. Ya no le cree nadie a Baradel, y uno ve un docente y dice, sí, mirá, cobrás muy poco, y empezamos a enumerar todas las cosas que no hacen mal. Sí, yo creo que ya no está tan claro, ya no es como en el principio. No, para María Eugenia Vidal es un problema muy grande. Yo creo que más allá de todas las discusiones en términos de la politización del conflicto, creo que la situación de los docentes es muy compleja, y creo que el gobierno no puede dar una respuesta definitiva a ese problema. Y también hay que tener en cuenta que parte de eso está afectado por la crisis nacional, digamos, ¿no? Con las evaluaciones de mayo y junio, julio. Digo, también la discusión paritaria para el gobierno provincial se le ha complicado mucho, ¿no? Sí. Porque de alguna manera... Pero los otros sectores se acuerdan y los docentes no, ¿viste? Sí, totalmente. Eso es un problema. Con lo cual digo, ha expuesto mucho a los docentes. Ya no son aquellos docentes que generaban toda la adhesión. Ahora uno los ve destemplados, por lo menos destemplados en la defensa de lo que puede corresponderles, pero destemplados. No están entendiendo ninguna razón y están subidos al colectivo de ¿cómo se llama? Baradel y compañía, que es ciertamente impresentable. Uno no puede naturalizar eso, y me parece que la sociedad lo está viendo. Por eso me extraña que le pegue tan duro como conflicto lo docente, porque entendí que la sociedad podía separar paja de trigo en ese tema. Sí, yo un poco lo que analizo es que muchos docentes confiaron en el proyecto del gobierno, y hoy creo que se ven un poco defraudados por esa situación. Sí, pero si los corres... Sí. Yo no soy encuestador, Pablo, pero sí conozco muchos docentes de clase media del interior, no de... Por ahí hay un sesgo, ¿no es cierto? Del interior de la provincia, no del conurbano. Todos ellos, desencantados, como vos decís, comprenden por qué no se les puede aumentar, y no acompañan el paro de las dirigencias de sus gremios. Por lo tanto... eso está bien, es correcto. Claro, ahora, no es tan lineal, no son todos Baradel. Que de ahí a sostener el proyecto de gobierno, y sobre todo... Frente a Cristina lo sostienen. Es más difícil. No, frente a Cristina Fernández de Kirchner lo sostienen, con las dos manos. Eso es lo que veo. Por eso me llama la atención. Bueno, estará por ser medido, por eso estará por ser medido, pero ahí veo como que hay un cambio muy profundo y un quiebre entre la dirigencia sindical y las bases, sobre todo en gremios como la FEB, por ahí no tanto en su TEBA, que está es mucho más si querés sólido en su convicción y su práctica política o ideológica, lo que quieras, pero las bases de la FEB han dejado de sentirse representada por su dirigencia. Yo digamos, comparto que también hay un cuestionamiento muy fuerte a la dirigencia sindical. La posición de Baradel también es muy criticada por el conjunto docente. Ahora, me da la sensación que cuando uno analiza la evaluación acerca de
la gestión de general de la imagen, yo entiendo que ahí la no resolución de ese problema es un punto a tener en cuenta. No, seguro, sí, un punto seguro. Pablo, ¿y qué hay sobre, por ejemplo, no sé, Sergio Massa, que uno podría pensar que baje a correr por la provincia de Buenos Aires, si al final no es presidenciable o según la forma que tome el acuerdo de esta alternativa argentina? Sí, eso todavía no está claro. Ese espacio en la provincia de Buenos Aires nosotros vemos que representa un poco lo que te decía, entre un 10 y un 15%. Yo creo que es interesante pensar que hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de la unidad del peronismo, se hablaba de una unidad de todos menos Cristina Fernández de Kirchner, y hoy, digamos, eso está un poco en tensión. Yo creo que la ruptura de Felipe Solá respecto al espacio de Massa y su acercamiento al espacio de Victoria Donda, Fernández de Kirchner, bueno, pone un poco en tensión la posibilidad de ampliación de ese espacio peronista no kirchnerista, digamos. Me parece que todavía hay que seguirlo, hay que verlo, pero me parece que hay una recomposición de fuerzas que pone un poco en crisis eso que veníamos discutiendo hace un tiempo. Me parece que no queda tan claro que Cristina Fernández juegue sola, digamos. Hay que ver cómo el espacio peronista no kirchnerista recompone fuerzas como también para hacer una alternativa. Lo que podría ser con Victoria Donda también, digo, no es Felipe Solá solo, porque todos esos actores que vimos en el Congreso Nacional en realidad electoralmente juegan en provincia, ¿no? Daniel Arroyo, juegan en provincia. Bueno, Victoria Donda más de capital, creo que un sector del movimiento Evita está ahí. Sí, tiene un sector, entonces, digo, no es solo una figura, creo que tiene un peso en el electorado. Entonces me parece que de alguna manera ese espacio de Massa queda un poco debilitado, y yo creo que de alguna manera, por más que en términos electorales eso se exprese en valores pequeños, reducidos, me parece que la situación electoral del próximo año se va a definir con muy poco, y me parece que cada punto va a valer, mucho, tal cual. Pablo, y no tiene que ver mucho con la provincia, pero a ver si vos, con los datos que conocés muy bien de la provincia, me podés atisbar alguna respuesta o ayudar en eso. Especulábamos en el primer bloque, porque venimos de escucharlo mucho, sobre si hay plafón o no, hay espacio o no en la política argentina para el surgimiento de un outsider, ¿no? Un poco estamos ahí todos muy reflejándonos en Bolsonaro y qué sé yo, no por lo que piensa, sino funcionalmente, alguien que el cisne negro que aparece y qué sé yo, ¿no? ¿Ves espacio para eso o demanda sobre eso en la nación o en la provincia, lo que tengas mejor estudiado? Mi opinión respecto a eso, yo creo que hay dos formas muy consolidadas, y eso hace que la aparición de un outsider o un cisne negro sea, quede reducida. Me parece que hoy, cuando el electorado se reparte casi el 60% entre dos fuerzas, me parece que ahí hay una consolidación que no da mucho lugar a que aparezcan cisnes negros. En el caso de Brasil, me parece que hay una descomposición muy grande de la fuerza, tanto del PT como de las otras fuerzas. Temer no pudo lograr una hegemonía, una recomposición de fuerzas. Claro. Y en ese contexto, puede surgir un outsider como Bolsonaro. Me parece que en Argentina la situación es distinta, y además creo que Argentina y su idiosincrasia de alguna manera siempre ha mirado más Europa, no tanto América Latina. Creo que un perfil socialdemócrata mucho más claro que en otros países de Latinoamérica, y eso condiciona mucho también la salida de outsiders o candidatos que no son de la política, y sobre todo con un contenido tan de derecha como en el caso de Bolsonaro. Sí, totalmente. Sí, eso es tal cual. La verdad que clarísimo, Pablo. Hoy tenemos un mejor panorama de lo que está pasando en la provincia. Me faltaría una última pregunta, pero no sé si lo tienen medido. ¿En qué piensa el elector de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué lo preocupa más? Uno lo podría deducir por las respuestas, ¿no? Pero le importa menos la corrupción que
que la economía, le importan igual las dos cosas, se está pensando en la seguridad. ¿Por dónde viene un poco el mapa de preocupaciones? Mira, yo creo que hay que entender los movimientos y las distintas dinámicas. Hace 2 años atrás el problema de la corrupción tenía un peso muy importante. Hoy el problema de la economía en general, en términos de lo que significa inflación, aumento de tarifas, despidos, me parece que hoy ocupa gran parte de las preocupaciones de los bonaerenses, y me parece que si bien la inseguridad y la corrupción se mantienen, pero hoy la prioridad me parece que está en tratar de resolver los problemas económicos. Claro, clarísimo. Pablo, en serio, te agradezco mucho por la charla. Bueno, Nicolás, te agradezco a vos por Saludo el llamado grande. Y estoy a disposición para cuando quieras. Dale. Era Pablo Romá, que es director de la consultora Circuitos.